Bienvenidos a las clases de sociales con el profesor Rodrigo. Continuamos con esta serie de guías didácticas como ayuda para el aprendizaje de las ciencias sociales que se está implementando en la institución educativa Sagrada Familia. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que lo tenemos que relacionar con la vida diaria, un tema cuyos elementos lo oímos en las noticias. Entonces hoy vamos a conocer más acerca de eso. El tema de hoy es la demografía. Ubiquémonos en la guía en la página 44. La página 44 vamos a estudiar este tema. ¿Qué es la demografía? Ya todas están listas. A ver, demos otro tiempito, para que estén la guía, de que tenga buena iluminación. Pues ya sabes que este video puedes acompañarte de tu papi, de tu mami, una persona adulta que te ayude a orientar en alguna duda que puedas tener. Y también sirve como aprendizaje para las personas que quieran conocer acerca de este maravilloso tema como es la demografía. La demografía es una rama de la geografía humana que estudia los movimientos, las características y el desarrollo de la población, su densidad, su distribución y sus causas, además de su composición. Para comprender las características de una población, se utilizan unos indicadores o unas medidas que se llaman población absoluta, densidad de población y crecimiento poblacional. Pues bien, hasta aquí, para entender un poco más, la demografía hace parte de la geografía, de una de las ramas de la geografía humana, eso lo hemos visto ya en temas anteriores, y es el que se encarga de estudiar la población, cómo vive la gente, en dónde vive, ¿sí? Cómo está distribuida la población por regiones en nuestro país. Entonces, cómo en los sitios donde se vive, qué necesidades requieren. La información de la demografía es muy importante para los gobernantes porque así saben la inversión, en qué sitio las pueden llevar, porque se pueden dar cuenta en qué regiones existen mayores necesidades para poder hacer estas inversiones. Entonces, los gobernantes se valen mucho de esto y existen instituciones del Estado que se dedican a hacer toda esta clase de estudios, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a definir ahora la población absoluta. Es el número de personas que viven en un territorio. Entonces, cuando cuentan las personas en un territorio, ese número de personas que cuentan le llaman población absoluta. Para saber cuántas personas existen en un país, se realiza un censo, se realiza un censo, que consiste en contar el número de habitantes y realizar una encuesta para saber algunas características como el nivel educativo y el nivel de vida que poseen. En Colombia, quien se encarga de hacer el censo es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, conocido como DANE. El último censo realizado en Colombia fue en el año 2005. Se estimó que la población absoluta era de 42.888.592 habitantes. Esto en el 2005. Ahora vamos a entender un poco acerca de qué es la densidad de la población. Recordemos que es otro de los indicadores para cuando se estudia una población. Entonces, la densidad de la población es la relación que se establece entre la extensión del territorio y el número de habitantes que lo ocupan. Se calcula dividiendo el número de habitantes entre el número de kilómetros cuadrados del área habitada. Entonces, para calcular la densidad de la población,
se mira el número de personas que hay y el área. Por ejemplo, si queremos conocer la densidad de la población del municipio de Palmira, pues tendríamos que averiguar cuántos habitantes se contaron en el último censo en Palmira y averiguar cuál es el área de nuestro territorio. Entonces hacemos esa división, el número de habitantes entre el área, y ahí nos dan cuál es la densidad. El número resultante es el que nos dice cuántas personas viven por kilómetro cuadrado. Ahora, el crecimiento poblacional. La población crece de manera natural o por movimientos migratorios. Pues cuando se habla del crecimiento por manera natural es los nacimientos, las personas que llegan de un sitio a una ciudad o a determinada región, pues eso hace que la población crezca. Pero también crece la población por los movimientos migratorios. Movimientos migratorios, personas que han tenido que llegar de otro sitio obligadas, por ejemplo, por el desplazamiento forzado, por la violencia o desplazamiento forzado por situaciones naturales como inundaciones, terremotos, se sale el río y acabó con determinada población, entonces pues lógicamente las personas se tienen que ir para otro lado y eso hace también que haya un crecimiento poblacional. Para saber cuánto crece en un año la población de una forma natural, se suma el número de niños y niñas que nacen durante el año y se le resta el número de personas que mueren en el mismo periodo. A este resultado se le llama crecimiento natural. Cuando la población se desplaza de un lugar a otro, ya sea por emigración, o sea, la salida de personas de un territorio, o por inmigración, o sea, la entrada de personas a un territorio, a esto se le llama crecimiento de la población por movimientos migratorios. Entonces tenemos esas dos definiciones de lo que es el crecimiento poblacional, o sea, si hay crecimiento natural y crecimiento por movimientos migratorios. Ahora, sigamos leyendo la parte de la población en Colombia. El DANI, recordemos que el DANI, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es una entidad del gobierno que lleva toda esta clase de cuentas. El DANI realizó en 1993 un censo de la población en el que se contaron 32.871.993 habitantes. Otro censo que se hizo en el año 2005, se contaron 42.888.952 habitantes. Estos datos nos demuestran que la población colombiana está en constante crecimiento. Y miren que el último conteo fue en el 2005, si estamos en el 2015, ya hace prácticamente 10 años que no se hace un censo, o sea, no se vuelve a hacer un conteo para saber la población absoluta que tiene Colombia. En el último censo también nos dimos cuenta que el 70% de la población vive en las ciudades. Es decir, de cada 100 personas, 70 viven en las zonas urbanas y 30 en el campo o zonas rurales. También nos damos cuenta que la tendencia es que la gente se está desplazando a vivir a las ciudades. Está abandonando el campo y se está yendo para las ciudades. Es por esto que la región andina sea la más poblada de Colombia. Pues la región andina es donde se concentra la mayor cantidad de ciudades y pueblos. Pues allí se encuentran las ciudades más grandes del país. En cambio, la región de la Amazonía, al sur de Colombia, y la Orinoquía, al oriente de Colombia, son las menos pobladas. Hace ya más de 20 años el acelerado crecimiento de las ciudades ha generado graves problemas sociales y económicos, como el desempleo, el déficit en la prestación de los servicios públicos, falta de vivienda, la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, la violencia intrafamiliar, el abuso y maltrato del menor, el hambre, la inseguridad, etc. O sea, esos movimientos, esos crecimientos en las ciudades ha generado todo esto y es lo que vemos. Creo que ustedes como niños, niñas, no les podemos tapar los ojos si ustedes ven las situaciones
en sus sectores por donde viven de la descomposición social que se está dando en las ciudades grandes, intermedias, en ciudades como nuestra ciudad. Bueno, entonces, esta sería la parte teórica, la lectura. Entonces ya nos queda claro qué es la demografía. La demografía utiliza unos elementos, el estudio de la población. Entonces, en la otra página, en la página 45, encontramos la actividad académica. Descubre lo que sabes, escribe en el cuaderno preguntas y respuestas. Bueno, vamos a analizar y a responder esta actividad académica, o si no vas a responder, pues vamos a darte las orientaciones para que tú puedas hacer esta actividad y presentar un buen trabajo y así obtener una buena nota y adquirir también mucho aprendizaje, que es lo más importante. Entonces, en la primera pregunta dice, ¿por qué es importante estudiar la población o habitantes de una región o un país? Bueno, como lo hemos hablado en clase, es importante saber para un gobernante y también yo creo para todos los ciudadanos saber cómo vivimos, en qué sitio vive la gente de nuestro territorio, cómo vive, qué edades tiene la gente que vive en Colombia, cuántos niños, cuántos adultos, cuántos ancianos, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas personas trabajan. Toda esta clase de datos son muy importantes, como le digo, para un gobernante, para el alcalde, para el gobernador, para el presidente, pues le sirve mucho porque con estos datos puede dirigir la inversión hacia los sitios más necesitados y así conseguir una pequeña igualdad, que es lo que nos dice la democracia, que haya una equidad, que no haya tanto rico y tanto pobre. Entonces, con la ayuda del gobierno y con los estudios de la demografía, puede dirigirse la inversión a determinados sitios. Entonces, yo creo que la respuesta puede ser que es importante estudiar la población para conocer la forma en que viven las personas en un territorio, llámese en una ciudad, en un departamento o en una nación. El segundo punto nos dice que la demografía, pues allá arriba lo vimos, que decíamos que la demografía es una rama de la geografía humana que estudia los movimientos, las características y el desarrollo de la población, su densidad, su distribución y sus causas, además de su composición. Entonces hasta ahí podríamos decir que ese sería para esa pregunta. En la tercera, ¿qué es un censo y por qué es importante? Pues como se ha leído allá, un censo es la forma o es el método en que se cuentan las personas. O sea, un censo es contar las personas de un territorio. Es importante, ¿por qué? Porque en ese censo, fuera de contarlas, se conocen algunas características de su forma de vida, cómo vive, cómo son las situaciones de su vivienda, en el sector donde vive, si hay servicios públicos o no, qué edad se tiene, cuáles enfermedades padecen. O sea que esa es la importancia de un censo. La cuarta, ¿cuáles son los indicadores que se utilizan para estudiar las características de la población? Como lo vimos acá, pues esos indicadores son la población absoluta, la densidad de población y el crecimiento poblacional. Entonces ya quedaría contestada esa pregunta. Después ya viene para cada una de esas, ¿qué es la población absoluta? En la quinta. En la sexta, ¿qué es la población, qué es la densidad de la población? ¿Y qué es el crecimiento poblacional? Ahí está definido en la guía, o sea que tú lo que tienes que hacer es copiar esa parte y estudiarla para que la comprendas completamente. En la octava, de acuerdo a los censos realizados en los años 1993 y 2005, ¿en cuántos habitantes creció la población? Pues mira, aquí ya está para que aplique las matemáticas, ¿sí? Las matemáticas en una situación real. Tenemos los datos de 1993 y 2005. ¿Cuáles son esos datos? En el año 1993 se dice que se contaron 32 millones
871.993. Y en el año 2005 se contaron 42.888.952 habitantes. Entonces, para saber el número de personas en que creció, pues es muy sencillo, hay que hacer una resta. Claro, hay que coger el número de habitantes que se contaron en el 2005, que fueron 42.888.952, a eso le restas los que se contaron en el año 1993, que fueron 32.871.993. El resultado, que tiene que ser alrededor de como de casi 10 millones, alrededor de 10 millones de habitantes, ese resultado es el número de personas en que creció la población. Ahí quedaría contestada esa pregunta número 8. En la 9 dice, teniendo en cuenta el censo realizado en el año 2005, ¿cuántos habitantes pertenecen a las zonas urbanas y cuántas a las zonas rurales? Elabora un gráfico de barras. Bueno, aquí va a aplicar la estadística aplicada o aquí para representar estos datos. Miren, nos dice, el dato para responder esta nos dice, bueno, que en el año 2005 fueron 42.888.952, pero también nos están diciendo que se dieron cuenta que el 70% de la población vive en las ciudades. O sea que hay que sacar el 70% a ese número de habitantes del 2005, a 42.888.952, le saca el 70% y el resultado son las personas que vivían en las zonas urbanas. Y le sacas el 30% a ese mismo valor y el resultado es el número de personas que vivían en las zonas rurales. Entonces, yo creo que ahí ya. Y elabora el gráfico de barras. Gráfico de barras, si no puedes, te asesoras con uno de los profesores de matemáticas o en el aula. Ya explicaremos cómo se hace un gráfico de barras, que yo creo que tú ya debes saber elaborarlo. Entonces, una barrita donde se muestre cuál es la zona urbana, otra barrita que se muestre la zona rural y de acuerdo a los resultados que se dieron, pues se hace este gráfico. Entonces, en la 10 dice, ¿cuáles son las principales ciudades ubicadas en la región andina? Pues en la región andina dice que están las grandes ciudades de Colombia, que es la región más poblada de Colombia. Ahí podemos identificar pues la principal, Santa Fe de Bogotá, que está ubicada en la región andina, Tunja también, Armenia, pues, Pereira, Manizales, Ibagué, Bucaramanga, Cúcuta. Bueno, yo creo que esas ciudades pueden nombrarlas como para ser como de las principales, Medellín, lógicamente también. Bueno, entonces esas serían las principales ciudades ubicadas en la región andina. En el punto 11, ¿cuáles son los problemas económicos y sociales que se presentan en las grandes ciudades como Palmira y otras? Porque ya Palmira es una ciudad de casi medio millón de habitantes, ya es una ciudad muy grande. Y en realidad, si lo leemos en la guía, al finalizar la página 44, dice que en los últimos 20 años el acelerado crecimiento de la ciudad ha generado graves problemas sociales y económicos, como el desempleo, el déficit en servicios públicos, falta de vivienda, la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, la violencia intrafamiliar, el abuso y el maltrato al menor, el hambre, la inseguridad. Entonces, estos fueron los problemas que se han generado en las grandes ciudades. Entonces, con eso queda terminada la número 11. Ya después viene la parte de desarrollo de competencias. La pregunta número 12 dice, en el siguiente gráfico, representa el crecimiento poblacional de los últimos 5 años. O sea, nos muestran un gráfico tipo pastel, donde si lo observas, está una distribución de los últimos 5 años, un porcentaje del crecimiento poblacional. Y en la parte de abajo nos dan otro dato, dice, si el total del crecimiento poblacional es de 6.100 personas, ¿cuántas personas crecieron en cada uno de los años? Pues muy sencillo,
Si observas, ahí en el 2010 dice que es el 41%, entonces tienes que coger 6.100 y le sacas el 41%, y ese resultado es el número de personas que crecieron en el 2010. Lo mismo haces para el 2011, 8%, para el 2012, 7%, para el 2013, 15%, y para el 2014 el 29%. Entonces le aplica ese porcentaje a cada uno de esas 100.000 personas y ahí encuentras a cuántas personas equivale ese porcentaje. En la pregunta 13, subraya los enunciados que son verdaderos. La A dice, la población absoluta de un territorio hace referencia a todas las personas nacidas en el país. ¿Sí o no? La población absoluta de un territorio hace referencia a todas las personas nacidas en un país. Si tú consideras que ese es verdadero, entonces lo subrayas. Si no, lo dejas sin subrayar. Entonces, ¿qué opinas para esa pregunta? ¿Sí? Nos dicen que sí, que son las personas que son nacidas en un país, pero esa podría ser verdadera. La B. Para determinar el crecimiento natural hay que tener en cuenta el número de nacimientos y el número de defunciones o muertes del mismo periodo. Esa es verdadera, las subrayas. Crecimiento natural es coger las personas que nacen, sumarlas y restarle las personas que mueren en ese mismo periodo. En la C dice, actualmente las migraciones se producen sobre todo por causas económicas. Esa no hay que subrayarla, no, eso no es verdad. No todas las migraciones suceden por eso, están las migraciones que en nuestro país se da mucho, que son las migraciones por situaciones de violencia. Y en la D dice, ¿un censo se realiza para saber cuántas personas viven en un país? Sí, hay que subrayar esa, porque para eso un censo es contar las personas que viven en un país. En la E dice, la violencia en las zonas rurales genera desplazamiento forzoso hacia las zonas rurales. Mire que hay ahí una palabrita que aparentemente podría ser sí, pero no. Como la violencia de las zonas rurales a las zonas rurales puede existir el desplazamiento. Entonces, en esta pregunta puedes subrayarla, pero le cambiamos donde dice el desplazamiento forzoso hacia las zonas urbanas. Ahí de pronto hubo alguna equivocación. Entonces, esa sería verdadera. Después viene completa el crucigrama. Trae varias opciones, entonces lo que tienes que hacer es estudiar ese crucigrama y resolverlo. Entonces, si lo miramos, acá él nos dice, en la A, dice proceso de salida de personas de un país, ¿ah? Migración, tipo, emigración, perdón. En la B, tipo de crecimiento de población, natural, podría ser. En la C, estudio de la población, que se llama el estudio de la población. En la E, relación de número de habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces la relación del número de habitantes se llama densidad. La F, actividad que se hace para contar toda la población de un país, un censo. Y la G, entidad encargada de realizar el censo en Colombia, el DANE. Entonces ahí queda resuelto esta actividad y con esto terminamos el estudio de este tema que tiene que ver con la demografía. Entonces, con mucho ánimo vamos a responder, vamos a mirar cuántas veces sea necesario. Puedes mirar el video para que hagas un buen trabajo. Recuerda, debes consignar en tu cuaderno, en tus anotaciones, de una forma bien presentada. Nos vemos en otra oportunidad en las clases de sociales con el profesor Rodrigo. Chao, chao.